Hola amigos, hoy vamos a hacer una rica receta con pasta y lo primero que vamos a hacer es agregar la pasta. Le vamos a poner un poco de sal y dejaremos que se cueza según las instrucciones del fabricante. En lo que se cuece nuestra pasta agregamos en un sartén un chorrito de aceite de oliva. Agregamos media cebolla cortada en trocitos pequeños. Freímos por un minuto. Agregamos 2 dientecitos de ajo bien triturados y freiremos hasta que el ajo comience a dorarse. Una vez dorado le agregamos 225 mililitros de crema de leche. A continuación agregamos el queso. Yo aquí he puesto queso cheddar y queso mozzarella. Y seguidamente una tacita de leche. Lo vamos a mezclar para que el queso se derrita. Probaremos de sal por si necesita un poco de sal. Le ponemos un poquito de sal si es necesario. Le agregamos un poquito de pimienta, un poco de orégano y mezclamos todo. Una vez la pasta esté lista, sacamos y escurrimos. A continuación agregamos la pasta a la crema. Agregamos un puñadito de perejil y mezclamos. Adornamos por encima con un poquito más de perejil. Y mirad amigos, ya tenemos lista esta riquísima receta. Ya ven que es fácil de hacer y queda súper deliciosa. No olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una nueva receta. Nos vemos en el siguiente vídeo.